Bueno, ahora sí que sí, se están sacando cuentas y haciendo balances mucho más acabados del significado de las dimensiones, los alcances y los detalles que tuvo el proceso del retiro del 10% de los fondos de pensiones. Una de las radiografías más completas del panorama, porque es la más masiva, la más abarcadora, es la que tal vez puede entregar Banco Estado, principal canalizador de los recursos. Estamos en línea con el presidente de esta institución, Sebastián Sichel, a quien saludamos a esta hora. Señor Sichel, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Ustedes hacían ayer una cuenta justamente de todo lo que se ha canalizado, unas cifras impresionantes. A ver, resumamos, si es posible, ¿cuál es la envergadura de la operación que ustedes hicieron a través de números que nos permitan compararlo con algo? Porque, o si se puede comparar, porque no tiene precedentes, ¿no? Sí, lo primero, eso no tiene precedentes en la historia de una operación financiera de esta magnitud. Lo más parecido fue el pago del caso colusión del papel higiénico, que fueron casi 9 millones de abonos, pero los montos eran muy chicos. En el fondo estábamos hablando de 8.000 pesos por persona. Aquí, para solo dimensionarlo, si uno suma los pagos sociales que además han seguido, todo lo que el gobierno ha seguido pagando este tiempo, más el 10%, estamos hablando que se han pagado en los últimos 2 meses 13 millones de abonos, y que en promedio son 5.8 billones de pesos solo la evolución de la... Alguien que lo escucha y dice, ¿qué números son estos? Mira, para entenderlo, el 63% de las personas, es decir, casi 4 millones de personas, han girado o usado más de 1 millón de pesos este últimos 10 días, lo que implica en la práctica que la circulación de dinero ha sido gigante. Ha habido 42 millones de transferencias electrónicas adicionales a las del año anterior, solo por el pago del 10% de la AFP, y la aplicación del banco se ha descargado 2.5 millones de veces en los últimos 10 días. Entonces son todos unos números que parecen así gigantescos, pero quizás lo más importante con toda esta dificultad es que el sistema ha funcionado, que la gente ha podido girar sus recursos, como te decía, 1 de cada 2 chinos ya usó los recursos, o sea, le llegó el depósito en los últimos 10 días, o lo transfirió, o lo giró, y pudo hacer uso rápidamente de estos recursos, y el resto que no lo ha usado, lo tiene en su cuenta RUT y está a disposición para usarlo. De los que les pagaron el banco son 6.2 millones de personas, de los 7.8 que pidieron depósito en cuenta corriente. Es que ahí quiero hacer ya que estamos tan digitalizados, quiero hacer un doble clic en la parte giros o retiros. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cuánta gente? Porque esto es lo que nos habla de la urgencia y la ansiedad con que millones de personas esperaban el retiro, porque necesitaban la plata ya. Por eso esto prosperó además. Entonces, en gran medida, más allá de otras razones también ideológicas y demás, pero aquí el mayor factor fue la urgencia. Se notó cuánto tiempo, cuántos días o cuántas horas alcanzó a tener la gente en su cuenta depositada la plata antes de girarla o retirarla, aunque fuera a través de un cajero automático. ¿Qué radiografía tienen de ese factor? Mira, como te contaba, el 52% de las personas en menos de 3 días hicieron uso de estos recursos. Así, para tenerlo súper simple, a la gente le llegó la plata y en menos de 3 días, o más entre 48 horas más menos, hicieron giro de esos recursos la mitad de las personas, y el resto en realidad le está llegando todavía el depósito. Entonces, en general, el promedio es que en 2 días la gente va utilizando estos recursos. ¿Cómo lo ha usado? El grueso ha hecho transferencia electrónica, es decir, lo ha transferido a otra cuenta, ha pagado alguna deuda, etcétera. Eso es como el 60%, ha hecho eso, y el resto se ha ido repartiendo de la siguiente forma: un 10% lo ha sacado las sucursales, o sea, ha tomado esto en efectivo, que ha sacado más o menos en promedio 800.000 pesos, o sea, ha sacado harto efectivo en persona por caja. Por caja, es la persona que hace fila. ¿Y por qué hace caja? Porque por esa cantidad de montos es la única forma de sacarlos por caja. Y el otro 30%, para hacerlo bien aproximado, el otro 30% lo giró o por la caja vecina o por un cajero automático. Entonces ha habido harta fluidez de los recursos, la están sacando la gente rápido, y el que no lo está sacando, nosotros creamos la posibilidad de una cosa que se llama Mi Cuenta 10, que básicamente guardar los recursos hacia adelante, y más o menos 1 de cada 4 personas está guardando sus recursos ahí, probablemente para disponer de estos recursos cuando quiera pagar un crédito que se le venza o algo así, y por lo tanto puede sacarlos de ahí, porque como nunca se le va a cobrar plata en ese cuenta que yo guardaba, los dejo guardados ahí para usarlos más adelante. Esa es la lógica que está hecha. Sí, conversamos hasta ahora con el presidente del Banco de Estado, Sebastián Sichel. Sebastián, para dimensionar cuánto
cuánto es el ingreso que está recibiendo, ¿no es cierto? Hablamos de los promedios, pero en definitiva yo tengo entendido que ustedes calcularon que, por ejemplo, el 63% sacó más de 1 millón, 25 entre 400.000 y 1 millón y 12% por menos de 400.000. Pero los que sacaron por sobre 1 millón, ¿cuál es el máximo que llegaron a sacar? Es decir, si tienen calculado aquello para entender un poco las dimensiones de los dineros que está manejando los cuentas RUT del Banco Estado. Sí, cuenta RUT. Claro, cuenta vista. Ese dato más bien es cuánto era el depósito que le llegó, más que lo que giró. Entonces, efectivamente, acuérdate que lo máximo que te podían girar, depositar en una cuota era 1,2 millones. Entonces, cuando uno dice el 63%, claro, el 63% de la gente recibió más de entre 1 millón y 1,2 millones, para hacerlo en simple. ¿Qué significa en la práctica? Que la mayoría de ese grupo, casi el 90% de gente que iba a recibir un pago que giró hasta 1 millón y le llegó, y el otro 20% es la primera cuota de la segunda cuota que le va a llegar en los primeros días de septiembre. Pero para entender cómo operó la solicitud de retiro y los montos, lo que nos dice la práctica este dato es que la gran mayoría de los chilenos pidió retirar 1 millón de pesos, que era lo máximo que podía retirar porque tenía pocos ahorros, y te acuerdas, serían menos de 1 millón o hasta un poquito más de 1 millón, podía retirar toda la plata. Retiraron toda la plata que tenían en la AFP. Y los saldos hacia abajo también implican lo mismo, es que gente tenía menos de 1 millón en la cuenta, entonces sacó 400.000 pesos, 200.000 pesos, todo lo que tenía en la cuenta de la AFP. Sobre 1 millón, que es la gente que te recibía 2 cuotas, es el otro 20% que es el que va a recibir el segundo porcentaje en septiembre. También tiene este dato práctico, es bien, para gente, para saber cuánta trámite le queda por hacer. La verdad es que el pago de septiembre va a ser mucho menos masivo que el pago de agosto, porque la gente que le queda una segunda cuota es solo el 20% de lo que era hoy día. Entonces eso va a permitir... Sí. Es súper importante ese dato porque, ¿te acuerdas cuando estaba la discusión del proyecto de ley? Que había toda la discusión de cuánto podía sacar la gente, o si la gente tenía el 10% o no. Esto demuestra que en realidad la gente sacó en promedio más de su 10%, porque era todo lo que tenía, pero no alcanzaba a ser 1 millón el total de lo que tenía. Y eso ya lo sacaron todo ya. Exacto. Y ya se pagó, se está pagando. Y además de lo que sacaron, la mitad ya lo usó. Además, claro, se lo gastaron. Sí, perdón, no sé si perdona, es que Sebastián, tengo una pregunta muy importante porque entiendo que ustedes son el único banco que maneja las cuentas de las pensiones alimenticias por ley. Cuando se llega a acuerdo, ¿no es cierto?, las parejas o matrimonios, ¿no es cierto?, que se divorcian, tienen o que se separan, bueno, en fin, cuando llegan a acuerdos judiciales es el Banco Estado, el banco, ¿no es cierto?, donde se abre la cuenta para pagar la pensión alimenticia. Y eso ha estado en el centro, ¿no es cierto?, del debate, precisamente por esta disposición, digamos, que se está discutiendo en el Congreso. Tengo entendido que todavía está en el Congreso, si no me equivoco, el proyecto de ley que permite forzar, ¿no es cierto?, a este retiro del 10% para que se paguen las deudas de los deudores de las pensiones alimenticias. Entonces quisiera saber cómo ha operado aquello. Mira, nosotros ahí tenemos 2 pegas, es súper concreta. La primera es que el tribunal, cuando solicita la liquidación, para hacerlo bien simple, cuando le pregunta al banco si le han depositado la pensión adeudada, eso lo hicimos en línea, yo hablé con el presidente de la Corte Suprema y logramos hacerlo automático. Entonces, básicamente está en línea, entonces la Corte Suprema sabe inmediatamente si la persona tenía el depósito y cuánto le han depositado antes, lo que era vital para las mujeres, porque antes eso se demoraba como 30 días, entonces obviamente la persona nunca pagaba y alcanzaba a retirar esta plata del 10%, lo que fuera, sin que le hicieran la retención. No solo para el 10% pena, sino hasta cuando le retienen a un militar su sueldo. Entonces lo hicimos en línea a partir de este proceso, lo que ha permitido que el tribunal sepa al tiro si una persona le pagaron o no la pensión y cuánto se la deuda y puede hacer la retención automática. Y la segunda cosa que tienen estas cuentas de ahorro, que yo me di cuenta ahí una vez que estaba en una sucursal, es que eran como una cuenta de ahorro, pero no permitían hacer operaciones financieras, no eran cuentas a la vista y las transformamos en cuenta a la vista. Entonces también a la mujer que se le pague en esta libreta de ahorro la retención de la pensión, ahora no tiene que sacar otra cuenta o tener una cuenta RUT, sino que desde esta misma cuenta puede hacer transferencias, pagos, giros, y por lo tanto le automatizamos. Respecto a la retención en sí misma no nos corresponde a nosotros, ¿eh? Lo que hace el tribunal es que le dice a la AFP que le retenga los fondos y se los deposita en la cuenta del banco. Nosotros ya nos llega después de la retención, pero el deber de la retención real es de la AFP cuando va a hacer el depósito al banco. A propósito de eso, señor Sichel, a la fecha de hoy sigue habiendo reclamos de gente que no ha podido encontrarse con sus depósitos, con el monto que solicitó. Es bien marginal
para ser justo, el proceso en su mayoría, como usted nos reseñaba, es enorme, masivo y ha funcionado en general bien, pero hay problemas. Entonces me gustaría saber qué análisis hacen ustedes de la tasa de falla en todo este proceso tan maravilloso y dónde está la falla y hasta qué punto es responsabilidad de ustedes o de la AFP. Yo quiero explicarla clarito, porque me ha generado algunas molestias estos días, porque algunas AFP cuando lo llaman dicen, no, esto es culpa del banco. Y yo y nosotros, el Comité Ejecutivo, hemos estado bien obsesivos que esto funcione bien. Lo que pasa en la práctica, Mauricio, es que particularmente una AFP tiene órdenes de depósito por 1.400.000 pesos. O sea, solicitaron personas que se les depositara en sus cuentas del Banco Estado 1.400.000 pesos y se han emitido del Banco Estado órdenes de pago solo por 1.079.000, para ser así súper aproximado. Hay 300.000 que si bien la AFP debería emitir la orden de depósito, no la emite al banco. Y eso ha significado que a la persona les aparece que se les contaron, pero el banco no ha recibido la orden de depósito o pago que le tiene que hacer la AFP. Entonces, así siendo súper práctico, en el banco hoy día no hay ninguno. Cuando digo ninguna, es orden pendiente de pago. Y por lo tanto estamos esperando que la AFP nos mande las órdenes de pago para poder pagarle, porque no sabemos a quién pagarle. Eso es la práctica. ¿Y eso es una AFP? ¿Cuál AFP? No, hemos tenido, principalmente nos logramos programar con todas, del gran margen de todas, y con la AFP Modelo hemos tenido este desfase desde que el fondo le descuenta a la persona hasta que nos emiten la orden para pagar. Como nosotros no sabemos a quién pagarle, obviamente, hasta que nos diga pagarle a él, estamos esperando ese flujo. Efectivamente, al principio costó mucho más, pero ahora nos hemos ido ordenando, o más bien se han ido ordenando estas últimas 48 horas y están llegando esas órdenes de pago automáticamente, pero va a ser bien práctico. El banco no tiene pendiente ni un pago, así de simple. De todo lo que han ordenado pagar, lo ha pagado. Lo hemos pagado, y cuando no lo hemos pagado, o sea, nunca lo hemos pagado. La única razón por la cual alguien puede no recibir el pago es porque la cuenta RUT o la mandó mal la AFP, o la persona la puso mal cuando solicitó la devolución, pero eso nosotros se lo informamos antes a la AFP, y eso significa en la práctica que no le puede haber descontado a la persona de su cuenta ese 10% porque no tenían dónde depositarlo. Pero si a la persona le aparece cuando se mete a la AFP que el 10% ya se lo descontaron y no le aparece en el banco, es porque la AFP no ha emitido la orden de pago. Eso clarito, porque no tenemos ni una pendiente, y eso tenemos una obsesión de revisando noche a noche la orden de pago para que aparezca a las 9 de la mañana. Hoy día yo ratifiqué en la mañana que no hay ninguna pendiente de las últimas emitidas anoche. Sebastián, pero estamos hablando solo del pago por el 10% de los fondos previsionales, pero ustedes han tenido un rol súper activo en el pago del bono COVID, en el pago del ingreso familiar de emergencia, bono clase media, etcétera, ingreso mínimo garantizado, bono de, yo estoy leyendo acá todo lo que les ha tocado. ¿De cuánta plata? A ver, no sé si tienen un cálculo de estos pagos, como, quisiera hacer una pregunta que yo sé que es difícil de cuantificar, pero más o menos en el grueso de los cuentas RUT que tienen ustedes, ¿cuál es el promedio de ingreso que ha recibido el cliente de las ayudas del Estado? ¿Se puede calcular aquello? Sí, mira, no lo he calculado ahora mismo, pero lo podemos calcular una vez que se vayan cerrando los pagos. Pues yo te contaba todo lo que estamos haciendo con la AFP, pero en paralelo, lo de la AFP dijimos son 6 millones de abonos, para hacerlo bien en simple. Los pagos sociales son más que eso, son 7.8 millones de abonos, y por lo tanto están funcionando en paralelo. Yo, unas cosas que traté de hacer como una carta GAN o un Excel para poder hacer los flujos de pago. Mientras pagábamos el 10% de la AFP, se pagó 1.100.000 subsidios de clase media en paralelo, y se pagó la segunda cuota del IFE, de ingreso familiar de emergencia. Entonces eso ha significado que además de estos 6 millones de abonos, ha habido 7.8 millones de abonos de pagos sociales, que es más que toda la evolución de la AFP. Para que veamos más o menos la magnitud de las ayudas sociales que se han pagado en este tiempo. Respecto a los promedios, los vamos a ir sacando, y espero hacer una radiografía de las ayudas sociales la próxima semana, explicando bien cuál fue el promedio, a cuánto le llegó por persona, porque en volumen es bastante impresionante. Es bien parecido a lo que se ha hecho con la evolución de la AFP en cantidad de plata. Son 5.8 billones de pesos lo de la AFP, y aquí estamos hablando cerca de casi 4 billones de pesos también de ayudas sociales. Entonces, son magnitudes gigantes que han significado para la gente del banco, para los trabajadores, un esfuerzo gigante para pagarlo, pero también un volumen de creación de cuentas RUT, de operación de 2,5 millones de nuevas aplicaciones bajadas, bien grandote, pero demuestra lo que le decía al principio Mauricio, 13 millones más de abonos que lo que había el año anterior. Es como un país entero que recibió pagos por una vez, y por lo tanto, de alguna forma ha ido fluyendo los recursos a la familia. Voy a sacar el dato completo de la próxima semana de qué significa estas ayudas, para mostrar cómo el banco ha estado trabajando en esto. Sí, y con esa otra realidad de la que nos da cuenta, Sebastián, ¿cuál es la que
Mucha gente que tal vez no estaba bancarizada, ahora queda al menos con la plataforma, no tenía la aplicación, ahora la tiene, no tenía cuenta ruta activa, la tiene. Eso también es un impacto, ¿no es cierto? En dos palabras. Sí. Pasan dos cosas, Mauricio, yo lo he conversado harto en el banco. Mira, efectivamente cuando uno dice 2,5 millones de aplicaciones bajadas, es que mucha gente se bancarizó y se digitalizó. Claro. Pero también yo tengo una obsesión que viene cuando era ministro, que 1/3 de los chilenos no se va a digitalizar porque el país es justo y no tiene acceso a internet, o no tiene, no logró terminar el cuarto medio, le cuesta mucho más digitalizarse, y también hicimos una operación en el banco bien grande para que el banco atendiera más. O sea, esto significa que estamos atendiendo hasta las 4 de la tarde, atendiendo hace mucho tiempo en varias sucursales más, hasta las 6. Vamos a aumentar la cantidad de serviestados, que son los que atienden todos los días a las 6:30 de la tarde. Un error que cometía el sistema bancario, y particularmente miramos en el banco a veces equivocadamente, era creer que la gente se iba a ir de las sucursales. Y cuando un banco como el nuestro hace esta estrategia de bancarizar, de incorporar a nuevas personas que nunca habían tenido acceso al banco, tiene que saber que muchas de esas familias van a llegar a sucursales. En Marchihue, yo estuve en Marchihue y hoy día me voy a Retiro y Barral, la gente va a la sucursal porque no tiene internet y es la única forma de hacer operaciones, así que tenemos un deber moral de mantener también las sucursales abiertas, más, con mejor capacidad, para que la gente tenga una mejor experiencia en sucursales. Si no, vamos a cometer el peor error que podemos hacer, que cree que todo el mundo se va a ir a lo digital y no darnos cuenta que la injusticia del país también se demuestra en lo que hace el banco cotidianamente, y por lo tanto tenemos que tener sucursales y buena atención en sucursales para quienes no pueden pasarse a lo digital. Sin duda, la bancarización son esas dos dimensiones. Sí, Sebastián Sichel, el presidente de Banco Estado, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Un abrazo a ambos. Y ojalá la gente que no necesite los recursos urgentemente espere la próxima semana. Son poquitos los privilegiados, pero esperen una semana porque va a haber menos congestión en la red y en las sucursales. Bien. Para sacarla. ¿Ya? Tomamos nota. Gracias.